Evidencias en todo el mundo y de todas las épocas nos muestran que hemos sido visitados por seres que no serían de este mundo. En el episodio de hoy veremos desde la caída de un organismo extraño en Portugal hasta de qué se trata la teoría de la granja humana. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres, segunda temporada. Número 1. Salvador Freixedo y la granja humana. Salvador Freixedo fue un sacerdote católico español y miembro de la orden religiosa Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales. También escribió varios libros, pero si por algo es conocido Freixedo, es por sus polémicas teorías. En sus libros aborda la idea de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos, pero no con la postura de otros autores un poco más ortodoxos, sino que él plantea que estos seres nos utilizan como si fuéramos ganado, tal como lo expresa en su libro La granja humana. El autor jamás duda de la existencia de visitantes de otros mundos, sino las verdaderas intenciones de estos hacia la humanidad. Básicamente, sostiene que ellos están aquí desde tiempos inmemoriales, adoptando diversas formas, dioses, voces en nuestras cabezas, apariciones fantasmales, etc., y usando cualquier método para manipularnos y obtener beneficios de nosotros. Estos seres no estarían movidos necesariamente por la maldad, sino por puro y frío interés, igual que cuando nosotros nos aprovechamos de los animales de una granja. Solo que en este caso, la granja sería la tierra y los animales, los seres humanos. En una granja, ¿qué pasa? Que usan a la gente, a nosotros nos usan. Es larguísimo, sería larguísimo ponerme a decirles ahora cómo nos usan, pero nos usan de mil maneras. Ahora, ¿quiénes? Unos de una manera, otros de otra. Unos para fastidio nuestro, no para fastidiarnos, obviamente, sino para bien de ellos. Porque miren, ustedes, el que tiene una vaquería, ¿verdad? No quiere fastidiar a las vacas, ¿verdad? Pero las ordeña todos los días y las trata muy bien con amor para que le dé más leche, ¿verdad? Y mientras la vaca da leche, él quiere a la vaca. Y cuando no, pues hija mía, te amo, me has dado mucha leche, pero al matadero contigo. Y yo suelo decir esta terrible frase, sacada nada menos que del Evangelio, dicha por Cristo: el pastor ama a sus ovejas. Sí, pero acaba comiéndoselas a todas. Es una terrible realidad. Y si nosotros realmente somos una granja, alguien nos está usando. Y nos usan para lo que quieren. Y para eso tienen sus estrategias tremendas. El libro sostiene que la humanidad es una granja de los dioses, entendiendo por dioses unos seres racionales, invisibles, superiores al hombre en entendimiento. Según el autor, los hombres creemos lo que ellos nos han hecho creer, y este es el origen y la esencia de todas las religiones. Y en cuanto a nuestros conocimientos de la naturaleza, sabemos lo que ellos nos han dejado saber. Hasta hace apenas un siglo, los avances técnicos y científicos se debieron en gran parte a lo que estos seres les comunicaban a algunos de sus amigos iluminados. Lo mucho que las tribus primitivas saben sobre los poderes curativos de las plantas, lo mucho que los chinos saben desde hace milenios sobre las corrientes bioenergéticas que surcan el cuerpo humano, son solo ejemplos de esta ciencia revelada. Hay muchos otros casos de inventos y descubrimientos debidos a alguna revelación privada. En la actualidad, las cosas han cambiado. La raza humana se ha liberado de muchos tabúes que los dioses le habían hecho creer, precisamente para que no pudiera avanzar y aprender por sí misma los secretos de la materia y de la naturaleza. Las neuronas del ser humano en su estadio evolutivo no pueden entender eso, las inteligencias de estos señores. ¿Entienden? No ya porque tengan una tecnología que hacen flotar aparatos que pesan muchas toneladas, sin ruido, sin motores, sin nada. No ya por eso, no, por otras cosas muy superiores que se nos escapan y no entendemos. Por eso, querer, pretender saber todo exactamente, como hay algunos, manera de propulsión. A mí me interesa un pepino la manera de propulsión. Es como si alguien me viene a matar a mi casa. Me interesa si vino en moto, en bicicleta, a pie o detrás de un burro. No me interesa nada. Me interesa que este tío está aquí y me va a matar.
¿Cómo han llegado estos señores acá? No me interesa nada, pero están aquí, ¿verdad? Bien, de modo que superan nuestra capacidad de comprensión y no pretendan saberlo todo. Es lo mismo que nos ha pasado a los pobres humanos, es un paralelo total, con la definición de Dios, querer saber cómo es Dios. Y yo digo, miren ustedes, si Dios es comprensible por la mente humana, Dios no vale 4 centavos. ¿Por qué? Porque es muy poca cosa, el hombre capta muy pocas cosas, por lo tanto Dios tiene que ser incomprensible. Pues los teólogos de todas las religiones se han hartado durante siglos de decir cómo es Dios. Que si son 3 personas, 4 personas, 7 personas, y que esta está relacionado con este, y que es hijo de este, y por ahí, por ahí. Déjense decir memeces, y ante esas cosas cállense y pórtense bien, pero no digan bobadas sobre Dios, ni sobre las cosas que no entendemos. Cuarta cosa, diría yo, el fenómeno ovni es viejísimo. En la historia se ha ido presentando de 1000 maneras diferentes. Primero, a los hombres más primitivos le llamaban, ¿cómo le llamaban? Sencillamente como yo les suelo llamar, los dioses. Veían una cosa por el cielo y se hincaban de rodillas, porque aquello era como dioses. Veían bajar a unos tipos resplandecientes, porque se presentan como les da la gana. Y claro, aquello era Dios, y para muchos pueblos más atrasados siguen siendo los espíritus, es decir, unos señores más altos. Luego pasó el tiempo, y hoy día seguimos en lo mismo, pero hoy día los hemos cristianizado. ¿Y cómo les llamamos? Pues una cosa que hoy está muy de moda en toda la literatura del mundo. Hay libros sobre ¿quién? Sobre los ángeles. Y están de moda los ángeles ahora. Si quieren libros sobre los ángeles, etc. Y hasta se presentan en forma de ángeles. O les llamamos demonios. El demonio también está de moda. Está de moda de muchas maneras. Siempre ha estado de moda ese personaje. O les llamamos otra cosa que hay, vírgenes. Las apariciones de vírgenes hoy día en todo el mundo cristiano hay una verdadera diarrea de aparición de vírgenes. Se aparecen por todas partes y todo el mundo va corriendo allá a ver. Créanme, la Virgen nunca se le ha aparecido a nadie. Son disfraces de esa gente que ahora se aparecen así. Ahora a algunos, a otros se les aparecen de otra manera. Y olvídense de nuestro mundo occidental. Aquí, como creemos en esas cosas, se creen así, pero si ustedes van entre los chinos, o se van a la India, o se van entre los aborígenes de Australia, tienen apariciones, pero claro, como ellos no conocen, de los 1.200 millones de chinos, pues no son cristianos casi ninguno, ¿verdad? Y Mao además se encargó de descabecinar a los pocos que había, pues no se les aparecen bajo las formas de vírgenes ni de ángeles, sino de las formas de ellos que han tenido siempre. De modo que eso es otra conclusión a la cual yo he llegado, que se identifican con personajes en los que uno cree, sobre todo en el ámbito religioso. Siempre se ha sido así. En resumen, ellos son los verdaderos dueños del mundo y nosotros solo hacemos lo que a ellos les conviene, para lo cual han inventado unas formidables estrategias que son contadas en el libro. Además, el que la ciencia oficial no tenga explicación para ellos o los poderes constituidos prefieren ignorarlos por razones políticas, no quiere decir que las cosas no sigan ocurriendo. Parte positiva del fenómeno ovni es que me ha abierto la mente al cosmos. El día que yo, por primera vez, siendo yo todavía un padre jesuita, un santo padre jesuita, porque yo era un santo, aunque lo disimulaba a veces, pero era un santo. Cuando yo leí en los periódicos que un ovni había sido visto, una luz que pasó por encima del Atlántico, esto fue hace muchos años, y que se empezó a hablar de extraterrestres y por ahí, aquello me conmocionó a mí, porque yo soy un hombre racional, y empecé a usar mi cabeza y me dije, ¿cómo es esto? Y luego, claro, seguí leyendo y enseguida me enteré que no, que venían tripulados. Y yo dije, ¿y esta gente qué pensará de Jesucristo? ¿Será para ellos el Redentor? ¿Qué pensarán de la redención, de la salvación? Su Dios será nuestro Dios. Y claro, empecé a sospechar, ¿tendrán infierno o no tendrán infierno? Y a mí se me empezó a menear el tapete, ¿entiendes? Y de ahí para adelante, pues yo seguí abriendo la mente, y ahora pues estoy abierto al cosmos. Todo eso lo dejaba atrás. Gracias al fenómeno ovni, que para mí yo le debo la mayor parte de las ideas que tengo hoy día, se las debo al fenómeno ovni, así como otros están completamente chiflados, pero con diploma en su clase, están completamente locos por el fenómeno ovni. Yo le debo el haber abierto la mente al cosmos. De modo que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, como les digo, porque hay gente que están locos buscando a ver si se le aparece por ahí alguno. Yo hice esas tonterías, y precisamente aquí en México y en otros sitios,
Y yo me subí a la Jusco y yo anduve metido en las montañas también para ver cuándo se presentaban los buenos hermanos del espacio, porque hay mucha gente que lo sigue pensando así, que todos son buenos. Y cuando le vi las orejas al lobo y vi lo que le había pasado, que se llevaba un señor de Puebla aquí, que se lo llevaron y no apareció más, y que lo que le había pasado a dos que se suicidaron poniéndole la cabeza al tren, porque se lo mandaron ellos, y a un muchachito de aquí, precisamente de la colonia esta grandísima que tienen de aquí de México, que se pegó un tiro con la pistola de su padre, porque se le apareció un hombrecito y le habló del planeta de ellos y que tenía que hacer eso y le dejó una carta. Y cuando fui viendo eso, dijo, uy, aquí hay alguien que está jugando con la mente humana. Y empecé a echarme para atrás. Y por eso he podido, a pesar de estar metido en todo este tinglao, conservar la cabeza. Muchos, en cambio, no la conservan y se vuelven locos corriendo detrás de esto. Esa ha sido la historia de las manipulaciones que nos han hecho. ¿Quién? Estos mismos señores, son los mismos. Ahora, como te digo, hay apariciones por aquí y por allá, son disfraces de estas entidades. Para mí el fenómeno ovni es esto, no las luces. Yo estoy harto de ver luces ya, y destellamientos y cosas de esas, y ir a una res. Yo también anduve por el monte viendo una res que había muerto y le habían llevado la sangre, muchas he visto por ahí. Ahora ya no me interesa, ya estoy convencido de cosas así. Para mí el fenómeno ovni, ¿a dónde me lleva? A esto, a abrir la mente, a darme cuenta de que yo soy un hijo del cosmos y que tengo derecho a estar donde estoy y no morir, estar siempre con miedo de que si me voy a salvar, si me voy a condenar. ¿Pero a salvarme de qué? Si yo he sido siempre una persona decente, y todo el mundo buscando a quién agarrarse, algunos en esta tierra corriendo detrás de un gurú o de un guía, a ver, para que los guíes manden al cuerno a todos los guías. Sean ustedes guías de sí mismos, porque, usando otra frase de Cristo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Vete a Japón, por ejemplo, y vete a un templo de aquellos, y allá están todos los bonzos sentados y por ahí dedicando su vida, perdiendo su vida. Bueno, perdiendo, ellos tienen también su manera de ser, pero desde mi punto de vista, para una causa que ilusión. Todos son ilusiones. Alguien los engañó, a Confucio, a Lao Tse, a Buda, a Krishna. Todos son grandes manipulados. Número 2. El niño de Tordesillas. Este caso, también conocido como el ovni de Tordesillas, ocurrió en 1977, cuando Martín Rodríguez, de 7 años, encontró un objeto de origen desconocido en las afueras de la localidad que, semioculto, había aterrizado en un viejo corral sin techo. Los niños arrojaron una piedra sobre el objeto y un haz de luz salió de su interior y le dio en el pecho, dejándolo en estado de coma. Esto ocurrió delante de varios de sus amigos, que contaron que, seguidamente, el artefacto desapareció elevándose hacia el cielo, dejando tras de sí tierra calcinada, como si algo incandescente se hubiera apoyado allí mismo. Una sorpresa que, como nosotros siempre de día estábamos allí haciendo oficios como cualquier otro niño, pues pensando en que podíamos dar a alguien, si había alguien dentro, empezamos a tirar piedras. Y una de ellas, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que pegó un golpe en algo que no era normal, era un ruido muy raro. Nosotros teníamos el oído ya de haber tirado más piedras otras veces y nunca habíamos oído ese golpe, ese ruido. Entonces nos extrañó. Mi compañero y yo, que venía conmigo, accedimos al lugar, dimos la vuelta, accedimos al lugar, y nuestra sorpresa fue que allí nos encontramos con un objeto, bueno, similar a esto, que hay sonando. Similar. Como veis. Aquí hay un pequeño dibujo. Ese dibujo es el que hice yo en el año 1977. Soy yo el que estoy abajo en la época. Y bueno, era un aparato en forma de lágrima, como si fuera una lágrima, lo que es total la lágrima, terminando en un puntiagudo. Tenía 3 patas, y las patas eran, pues, para que entiendan ustedes, semejante a lo de las torretas de los tendidos eléctricos. Más o menos. Tenía abajo unas bases con unas puntas que terminaban en cono, que eso es lo que apoyaba en la tierra, en el suelo. Tras este incidente, Martín comenzó un calvario de 17 operaciones craneales y dolencias que marcaron su infancia y su juventud.
algo que dejó asombrados a los médicos, ya que tenía solo 7 años. La nave fue descrita como una gran lágrima de metal, sostenida sobre 3 gruesas patas y envuelta en varios colores. En la parte superior había varias ventanillas en forma de ojo de buey. En su parte derecha poseía una especie de tubos metálicos por los que salía algún tipo de gas. Tras unos minutos, los dos amigos ven cómo el misterioso objeto comienza a vibrar y a elevarse lentamente. En ese momento, transcurrido un par de minutos, o sea, fueron unos 2 minutos largos, el aparato cerró la puerta y al cerrar la puerta soltó por los, vamos a decir, tubos de escape, o como lo queréis interpretar, estos tubos, soltó unos haces de luz, pues como lo que se comentaba antes de el señor de Morales de Toro, de Pedrosa del Rey, y uno de ellos incidió aquí en mi vientre. Los niños a los gritos pidieron ayuda, así lograron trasladar a Martín a su casa, pero este no reaccionaba. Su color era amarillento y sus pupilas estaban dilatadas, además de no poder decir una palabra. Uno de los niños, de nombre Fernando, contó al padre de Martín lo sucedido. Este va inmediatamente al lugar de los hechos y allí encuentra 3 huellas humeantes en forma triangular y un círculo en donde la tierra parecía haber sido quemada. Llenaron una bolsa con tierra para llevarla a analizar y nada tenía de normal, ya que los restos olían a azufre. Los médicos de Tordesillas consiguieron estabilizar al niño, pero como no logran encontrar los motivos de su estado, deciden trasladarlo a un hospital. Martín sufría pérdidas de visión, vómitos y dolores estomacales. Al comprobarse que la gravedad del niño persistía y que no había mejorías, uno de los doctores decide someterlo a una primera intervención quirúrgica. En pocos años, se sometió a 14 operaciones. Las recaídas y las entradas al hospital en estado de coma se convirtieron en algo rutinario para él y su familia, además de dejar terribles cicatrices en su cuerpo. Luego de un tiempo, Martín pudo volver a ser un niño normal, aunque sus habilidades cognitivas habían mejorado notablemente. Jamás pudo olvidarse de aquella experiencia vivida. Número 3. El extraterrestre de Évora. Todo comenzó luego de un avistamiento de un ovni en la ciudad de Évora, Portugal, en el año 1959. El director de la escuela industrial, Joaquim do Amaral, estaba en sus labores diarias cuando sus compañeros le avisaron que un extraño objeto estaba sobrevolando Évora. Do Amaral colocó un telescopio para ver más de cerca el objeto. Luego de media hora, otro ovni, describiéndolo como algo parecido a una medusa. Este objeto se desplazaba por el cielo a gran velocidad, deteniéndose y reanudando la marcha. Por último, se detuvo, quedando estático por media hora, antes de salir disparado y desaparecer. Al instante de suceder esto, comenzaron a caer sobre toda la población unos raros filamentos, de forma gelatinosa de color blanco, cubriendo casi todo, por completo, todo de una capa espesa blanca. Se evacuó a las personas. La Fuerza Armada y científicos de la Universidad de Lisboa tomaron muestras del extraño organismo a pesar de que su estructura era débil y difícil de recoger. No dia 2 de novembro de 1959, estava eu com os meus camaradas pilotos na base de Sintra. Na placa estava um dia de sol maravilhoso, frio, muito frio, às 8 da manhã. Estávamos à espera de ir fazer os nossos voos. E a certa altura começam a cair uns filamentos do céu que pareciam teias de aranha. A gente achou aquilo muito esquisito, não há aranhas no céu, pelo menos que eu saiba, não é? E esses filamentos caíam-nos nas mãos e com o calor das mãos começavam-se a derreter, desapareciam. A gente achou aquilo esquisito, comentou e tal, o que será isto, o que não será e tal, mas entretanto fomos fazer os nossos voos y nunca más nos lembramos disso. Los análisis concluyeron que se trataba de un organismo unicelular, quizá un microbio con características desconocidas. El profesor, junto a miembros de la Sociedad Astronómica de Francia, realizaron análisis a la extraña sustancia que parecía ser una criatura.
Según el informe, el microorganismo tomado en Évora medía aproximadamente 4 milímetros y poseía tentáculos. Manifestaba reacciones defensivas a las placas de análisis de laboratorio. Estudios posteriores arrojaron que con sus tentáculos oponía resistencia hasta 350 gramos de presión. Al inicio de la observación, presentó varios tipos de color. El cuerpo central era amarillo, los tentáculos de color rojo intenso. Las observaciones fueron hechas durante cerca de 2 años, al final de los cuales los tentáculos y luego el cuerpo central se fueron desintegrando progresivamente. O Dr. Amaral era visita de casa do meu pai, ia lá frequentemente a discutir com ele assuntos de astronomia, etc. E lembro-me perfeitamente de, nessa ocasião, ter ido lá com as tais lamelas, terem feito a observação microscópica, de terem feito a análise espectroscópica, que não deu nada, digamos, como é que eu dizer, conhecido na Terra, tinha a risca de sódio, que é comum, mas não havia mais nada que pudesse identificar aquilo com qualquer coisa pertencente à nossa biologia. Se pensó que podrían ser larvas de medusa, quedando descartada esta teoría, ya que el organismo en cuestión oponía resistencia. La segunda, se mencionó un tipo extremófilo, aún sin descubrir de la atmósfera. Y la tercera hipótesis, dada por varios científicos e investigadores, decía que el ser de Évora era una criatura extraña, desconocida en su totalidad por la biología terrestre, considerándose la primera prueba de vida extraterrestre detectada. Catedráticos de la Facultad de Ciencia de Lisboa detuvieron las investigaciones del profesor Joaquín Amaral en la facultad y no permitió dar ningún tipo de información a la prensa. En 1978, un incendio ocurrió en la Facultad de Ciencias de Lisboa, destruyendo las pruebas del ser de Évora. Misteriosamente, los bomberos situaron el foco de las llamas muy cerca del microorganismo. Hasta la fecha no se sabe qué ocurrió con la investigación, qué o quién originó el incendio. Todo parece indicar que se trata de un intento de silenciar un fenómeno extraterrestre. Número 4. La desaparición de Frederick Valentich. El 21 de octubre de 1978, el joven piloto australiano Frederick Valentich desapareció con su Cessna 128 desde Moorabbin, Melbourne. Pasadas las 6 de la tarde, Valentich se dirige hacia King Island, sin saber que ese será su último vuelo y que en tan solo 50 minutos pasaría a la historia de la ufología como protagonista de una de las desapariciones más enigmáticas, mejor documentadas. Al comienzo, el vuelo transcurre con total normalidad hasta las 7 de la tarde, cuando Valentich se pone en contacto con los controladores de tránsito aéreo para reportar lo que estaban viendo sus ojos. Un aparato veloz, luminoso, de origen desconocido, el cual comienza una especie de juego aéreo con su pequeña avioneta. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's 4 bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Tras el corte de la comunicación, ni Frederick Valentich ni su avioneta volvieron a ser vistos, jamás. Los trabajadores de radio de Melbourne Flight Service asumieron que Frederick Valentich se había estrellado, pero una búsqueda inicial por mar y aire del área en la que se informó por última vez no arrojó nada.
El Departamento de Transporte de Australia investigó la desaparición de Valentich, pero no pudo encontrar nada, así que el caso fue cerrado. Los ufólogos tomaron el caso de inmediato, afirmaron que el hombre fue secuestrado por extraterrestres. Investigaciones posteriores reportan varias declaraciones de testigos que aseguraron haber visto un objeto verde y brillante sobrevolando los cielos de Bass Strait a la misma hora del hecho. Un grupo de investigación en Phoenix, Arizona, también creyó que un secuestro ovni es una explicación probable. El Ground Saucer Watch afirmó tener fotos que muestran un objeto que se mueve rápidamente a través del agua, cerca de la escena de la desaparición. Sin embargo, las fotos han demostrado ser demasiado borrosas para identificar claramente el objeto. El caso siguió siendo tema de conversación durante más de 40 años y como tantos otros, una vez más nos quedaremos con la duda. Número 5. ¿Laboratorio ET en Puerto Rico? Desde 1988, el ufólogo puertorriqueño Jorge Martín Miranda ha estado investigando diversos fenómenos que al parecer no tienen explicación. Por ejemplo, según Martín, un grupo de agricultores locales hallaron los restos de 3 criaturas desconocidas en 1990. Parecían un cruce entre un perro y un pequeño tiranosaurio. La boca del animal incluía 46 dientes afilados. Investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que tenía 12 caninos y que sus dientes frontales eran delgados y afilados para desgarrar, presumiblemente, carne. La prueba de ADN arrojó resultados mixtos. Las criaturas contenían genes de humanos, perros y el lagarto de Komodo. Este descubrimiento llevó a Jorge Martín a especular que alguien estaba experimentando con humanos y animales. Según el ufólogo, también se han recopilado observaciones muy interesantes de los residentes locales, incluidas personalidades famosas como atletas, políticos y jueces. También se le pidió al gobierno desclasificar información respecto al tema OVNI, aunque lamentablemente no hubo una respuesta, pero sí obtuvieron información relevante sobre la desaparición de personas y resultó que en los últimos 20 años más de 11.500 personas han desaparecido en Puerto Rico. Lo que ocurre aquí es que Puerto Rico, tal vez por siglos, ha sido un lugar principal donde hay inteligencias de estas índoles que nos visitan, que están aquí, están conviviendo con nosotros, están en el subsuelo de la isla y están bajo el fondo marino rocoso de la isla también. Y las autoridades norteamericanas, tú sabes que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y estamos bajo su control, están conscientes de esa presencia, porque lo han visto. Ellos llevan aquí desde el 1898, los Estados Unidos, y sus agencias militares han estado bien presentes en todas las situaciones que están en la isla. Y conocen de todas estas situaciones y saben dónde están este tipo de seres y todo lo que ha estado ocurriendo. Luego, otro fenómeno extraño se hizo presente en la zona. Agricultores comenzaron a encontrar ganado muerto sin razón aparente. Resultó que a todos se les habían extraído los órganos internos y la sangre. Algunos pobladores creen que los extraterrestres estarían recolectando material biológico de animales en Puerto Rico. El ufólogo cree que los avistamientos de ovnis, las desapariciones de personas, el descubrimiento de mutantes y la muerte de animales están vinculados entre sí. ¿Será posible que esta isla sea el escenario de experimentos alienígenas, tal como afirma Martin? ¿Tú qué piensas? Número 6. La NASA contrata teólogos para ver el impacto del contacto con extraterrestres. Es difícil pensar cómo se tomaría la sociedad el día que por fin ocurriera un contacto entre humanos y los extraterrestres, o al menos que por fin se supiera. Pero en particular, a la NASA le preocupa cómo tomaría este hecho entre la gente creyente o bien perteneciente a alguna religión. Para saberlo, la Agencia Espacial contrató a un grupo de académicos, sacerdotes y expertos en teología para participar en un estudio del Centro de Investigación Teológica, CTI, de la Universidad de Princeton. El exdirector del Instituto de Astrobiología de la NASA, Carl Pilcher,
explicó que los teólogos han sido invitados a participar en el estudio para tratar de cerrar la brecha entre la ciencia y la religión y para considerar las implicaciones de aplicar la ciencia para responder las preguntas que las tradiciones religiosas han tenido durante cientos o miles de años. No es una cuestión insignificante, ya que Pilchard cree que es simplemente inconcebible pensar que la Tierra es el único planeta que alberga formas de vida, cuando hay más de 100 millones de estrellas en esta galaxia y más de 1.000 millones de galaxias en el universo. El reverendo Andrew Davison, teólogo de la Universidad de Cambridge y doctor en bioquímica por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, es una de las personas que colaborarán en el estudio. Este ha asegurado en el blog de la Facultad de Teología de la Universidad de Cambridge que en sus investigaciones han podido comprobar la frecuencia con la que la teología y la astrobiología han sido un tema popular en el último siglo y medio. La religión y los extraterrestres preocupa a la NASA desde hace tiempo, ya que en 2014 la agencia realizó un estudio para saber cuán receptivos son los creyentes de las diferentes religiones a la investigación y el método científico. El CTI prevé publicar más estudios con el apoyo de la NASA para responder las interrogantes que implicaría para los humanos el hecho de encontrar vida extraterrestre. ¿A qué se debe tanto interés en saber cómo sería el impacto de un posible contacto con seres de otros mundos? ¿Será acaso que ellos saben algo que nosotros no? Número 7. Oleada OVNI de 1896. Entre los años 1896 y 1897, sobre los cielos de Estados Unidos hubo una oleada de avistamientos de aeronaves y naves misteriosas. Como titularon los periódicos, los primeros fueron vistos al oeste de Estados Unidos, después se extendieron hacia la zona este. Los informes realizados por las autoridades locales y los medios de comunicación mencionaban aeronaves con luces que no podían comparar con nada de lo que tenían conocimiento. También había, en algunos casos, informes de los presuntos tripulantes o pilotos, a los cuales se les describía generalmente como de apariencia humana. Se creía popularmente que las aeronaves misteriosas provenían de algún inventor tímido de dar a conocer su creación. De hecho, se especuló hasta que Thomas Edison podría estar detrás de esto, por lo que tuvo que emitir una declaración en todos los medios negando su responsabilidad. En los lugares donde ocurrieron los primeros avistamientos registrados, no había constancia de ningún artefacto volador. Si se hubiese realizado alguna prueba de cualquier tipo de nave voladora, no habría pasado desapercibida. Antes de los informes de 1896 y 1897, había registros de varios dirigibles que habían volado con algo de éxito, pero sin acercarse a las maniobras y velocidades que declararon los testigos a los periódicos. Por ejemplo, Solomon Andrews hizo varios vuelos exitosos con su Aereon en 1863, pero su aeronave no podía hacer las maniobras que relataban los testigos. El diario San Francisco Call llevó a su portada el 23 de noviembre de 1896 con el titular Dirigibles misteriosos, la noticia del avistamiento del 18 de noviembre de 1896. Los testigos informaron de una luz en el cielo que se movía lentamente sobre Sacramento, a una altura de unos 300 metros. La noticia iba acompañada con unas ilustraciones realizadas en base a lo que los testigos contaron a los periodistas. El Daily Mail de Stockton, de California, también publicó el 19 de noviembre de 1896 una historia increíble, vivida y narrada por el coronel Henry Glenville Shaw. El coronel narró a los periodistas que mientras conducía su vehículo cerca de Stockton, vio una aeronave posada en la tierra, cerca del camino. Esta era metálica y su forma puntiaguda en los extremos, con una longitud de unos 50 metros de largo. Del interior de la aeronave salieron 3 extraños individuos de unos 2 metros de altura. Según el coronel, intentaron meterlo en la aeronave por la fuerza, pero se pudo escapar. Tras lo cual, los 3 individuos subieron a la aeronave y se fueron en ella volando. Y así, infinidad de reportes en los periódicos más importantes de la época. Recordemos que el famoso UFO Crush de Aurora también data de la misma época. ¿Qué era lo que estaba viendo la gente?
¿A qué se debía tanto movimiento en los cielos? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Número 8. El cubo encontrado en la Luna. La Luna sigue sorprendiéndonos. Como parte de la misión espacial china Chang'e 4, el rover Yutu-2 ha estado explorando desde hace casi 3 años la misteriosa cara oculta de la Luna en una expedición complicada que transcurre en una superficie cubierta de grandes cráteres de impacto. Pero recientemente, el periodista Andrew Jones, que cubre el programa espacial chino para Space News y Space.com, filmó unas imágenes inquietantes a través de su cuenta en Twitter que por supuesto incentivaron las teorías de la conspiración que ha generado siempre el lado oscuro de nuestro satélite natural. Según la última actualización del Yutu-2, en la cara oculta de la Luna se observa una imagen de una forma cúbica en el horizonte norte, a unos 80 metros del rover, en el cráter Von Karman. En su día número 36 de exploración lunar, el rover chino Yutu-2 avistó algo extraño, lo que algunos han descrito como una cabaña misteriosa. En la imagen que se transmitió a la Tierra parece una protuberancia perfectamente cubierta en un paisaje árido y plano. Por desgracia, Yutu-2 no podrá recorrer inmediatamente los 80 metros que le separan de la cosa y habrá que esperar al menos 2 o 3 meses. La misión china en el lado opuesto del satélite es bastante delicada, ya que el vehículo debe esperar la energía solar y no puede moverse demasiado rápido por un territorio que puede ser intransitable. Varias informaciones detallan que los pilotos comunicaron a los científicos el anómalo hallazgo, situado a tan solo 80 metros de la ubicación actual del rover. Pero, por desgracia, no se sabrá de qué se trata hasta dentro de 2 o 3 meses, o en otros términos, 2 o 3 días lunares, que es cuando el vehículo espacial podrá cubrir esa distancia. Andrew Jones no cree que se trate de un obelisco ni de extraterrestres, pero ciertamente es algo extraño. ¿Qué puede ser? ¿Se trata de algo artificial? En unos meses lo sabremos. Número 9. Naupa Huaca, portal cósmico. Ocultas cerca del Valle Sagrado del Perú se encuentran las ruinas de Naupa Huaca, un antiguo monumento construido con tal precisión que nadie puede explicar cómo o por qué fue erigido. Se trata de una curiosa caverna con una extraña entrada en forma de V. Dentro de la cueva se encuentra un monumento esculpido en roca, como si alguien hubiese utilizado una tecnología extremadamente avanzada como para trabajar la piedra con tal facilidad, creando líneas rectas casi perfectas, esquinas afiladas y superficies lisas. El resultado es una puerta falsa que, al menos físicamente, no conduce a ninguna parte. La puerta falsa, finamente tallada, es lo suficientemente grande como para que una persona se siente en ella. Muchos afirman que se trata de un portal a otras dimensiones o, por qué no, a otros mundos, ya que son incontables las narraciones incas sobre dioses venidos de los cielos. ¿Quiénes y por qué crearon estos diseños en piedra? Es un gran misterio, además de cómo lo lograron. Naupa Huaca presenta un diseño increíble que cuestiona todo nuestro conocimiento sobre las civilizaciones andinas y sus antepasados. El complejo diseño, las superficies lisas y los cortes tipo láser son impresionantes. A una altitud de casi 1000 metros sobre el nivel del mar, la entrada de la cueva aparece como si estuviera perfectamente cortada, creando 2 ángulos diferentes, uno de 60 grados y otro de 52 grados. Otro detalle increíble es que quien decidió construir este lugar escogió el punto exacto de la ladera de la montaña donde hay rastros de piedra azul. En claro contraste con la piedra arenisca de los alrededores, la piedra azul contiene un tipo de cristal que ha sido utilizado por los primeros receptores de radio gracias a sus excelentes propiedades eléctricas. Esta roca también es de naturaleza magnética. Si bien todas las construcciones incas son admirables, la técnica y precisión presentes en Naupa Huaca parecen incomparables. Como muchos otros lugares antiguos del Perú, este fue probablemente erigido por una cultura que desapareció mucho antes de que aparecieran los incas.
Número 10. El caso Vidal. Corría el mes de junio de 1968 y una noticia increíble salía en los grandes medios de Buenos Aires, Argentina. Se trataba de la teletransportación de la familia Vidal desde la ciudad de Chascomús hasta la capital de México. Un conocido abogado de Buenos Aires, Gerardo Vidal, decidió asistir junto a su esposa a una reunión familiar en la ciudad de Chascomús. Luego de la misma, poco antes de la medianoche, decidieron ir en su automóvil hasta Maipú, localidad que se encuentra a unos 150 kilómetros al sur de Chascomús, ya que allí tenían familiares y amigos. Tomaron la actual autovía 2. Delante de ellos, en otro coche, iba otro matrimonio amigo. Esta otra pareja, cuyos nombres no se conocen, llegó a Maipú sin el menor incidente, pero no ocurrió así con los Vidal, cuyo retraso empezó a preocupar a quienes los esperaban. Entonces, sus amigos decidieron regresar por la misma ruta para ver si los encontraban, pero no había rastros, ni del auto ni de sus ocupantes. 48 horas después de la desaparición de los Vidal, uno de sus familiares recibió una llamada telefónica del consulado argentino en Ciudad de México. Era el mismo Gerardo Vidal, informando a sus amigos que estaban bien, dándoles la hora exacta de su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. El matrimonio Vidal llegó a Ezeiza y la mujer fue llevada directamente del aeropuerto a una clínica privada. Estaba bajo un shock nervioso. Más tarde, contaron que estando en las afueras de Chascomús, una densa niebla se materializó de pronto frente a ellos, y a partir de aquel instante, ambos son incapaces de explicar lo que ocurrió durante las 48 horas siguientes. Cuando volvieron a ser conscientes de lo que ocurría a su alrededor, vieron que ya era de día y estaban en un camino desconocido. No tenían ningún rasguño, pero a los dos les dolía la nuca y tenían la sensación de haber dormido muchas horas. Salieron del automóvil y observaron que la pintura de la carrocería parecía haber sufrido una quemadura. Lo pusieron en marcha y avanzaron. En el camino preguntaron a diversas personas y todos respondieron lo mismo: estaban en México. Una vez en la Ciudad de México, el cónsul les permitió hacer una llamada y supuestamente se les pidió que mantengan todo en silencio. Este extraño caso se mantuvo en silencio hasta el año de 1996, cuando el periodista Alejandro Agostinelli investigó estos hechos y confirmó que todo fue armado para promocionar la película de ciencia ficción Che OVNI. Sin embargo, otros investigadores afirman que, por el contrario, el film fue basado en esta extraña historia. Más tarde, se llegó a afirmar que el director general del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino había sostenido que el caso es real, pero los nombres de los protagonistas habían sido cambiados. ¿Abducción? ¿Teletransportación? ¿O simplemente publicidad? Esperamos que hayas disfrutado este episodio y recuerda, no estamos solos, quizás nunca lo hemos estado.